Bien, pues continuamos en Más de Uno Hora del Río, seguimos en el 101.0 frecuencia modulada y bueno, pues ya contamos a través del hilo telefónico, concretamente, bueno, hilo telefónico también a través de videollamada, porque en nuestras redes sociales nos van a poder ver a través de videollamada y las caritas de uno y otro. Don César Hernández y Cepeda, ¿qué tal? Buenas tardes, querido. Buenas tardes, querido. Un placer saludarte. Siempre igual, para mí, y sobre todo, bueno, en este caso hoy en su papel de abogado, porque la verdad es que tenemos muchas dudas, más aún después bueno, de la noticia que nos acaba de llegar, porque las cifras en la Hora del Río pues ya dan miedo, estamos ya en 93 casos y la tasa es de 499. O sea, imagínate la situación que está viviendo la Hora del Río ahora mismo, que sin duda pues es bastante preocupante y en fin, no entendemos que Delicada, situación delicada. muy delicada. Pero ahora nos viene la duda de, bueno, ¿qué va a pasar a partir del día 9 de mayo? Es decir, porque yo no sé si esta semana se reunirá la Junta de Andalucía, no se reunirá para el tema de la limitación de los territorios, porque yo no sé si ahora nos cierran, por ejemplo, el viernes y van a abrir, o al caer el estado de alarma, llega el sábado al domingo y se aperturará, en fin. Cesario, si se cae el estado de alarma, ¿qué va a ocurrir en España? ¿Qué va a ocurrir en Lora del Río en este caso? Bueno, más que lo que va a ocurrir, podemos hablar de lo que no puede ocurrir. Vale. O sea, limitar el movimiento no se va a poder sin estado de alarma. Tengo delante el artículo 55 de la Constitución que dice que los derechos reconocidos en el artículo 19, que es el derecho al circular libremente por todo el territorio nacional, solo podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Esto se ha utilizado el estado de alarma porque se ha entendido que no había una suspensión, pero sí una limitación. Entonces, con el estado de alarma se pueden limitar derechos, pero no suspenderlos. Cuando surgió el estado de alarma, hay que recordar que al principio del estado de alarma la libertad de circulación prácticamente se suspendió, porque de hecho, pues salvo causa justificada no se podía salir de casa. Entonces, pues hubo un recurso al Tribunal Constitucional, pero bueno, el Tribunal Constitucional es un tribunal que actúa despacito, pausadamente, y todavía no tenemos la respuesta porque el estado de alarma se utilizó para suspender, se utilizó para suspender o se utilizó para limitar. Yo creo que al principio se utilizó para suspender, indebidamente, inconstitucionalmente, pero claro, como el Tribunal Constitucional no se pronuncia, pues no lo sabemos. Lo cierto y verdad es que sin el paraguas de un estado de alarma, las comunidades autónomas lo tienen prácticamente imposible. Lo tienen prácticamente imposible, jurídicamente hablando. Jurídicamente hablando, tú no puedes limitar la movilidad sin una declaración de estado de alarma, como mínimo. Y bueno, lo que sí se podrá, bueno, en este caso también hay que decir que Francisco Ramón Montanero Muñoz, también es abogado, nos ha mandado un escrito. La verdad es que, bueno, también nos ha aclarado bastantes dudas, al igual que lo está haciendo Cesario en el día de hoy. Le agradecemos a Montanero, en este caso, pues también ese documento que nos ha mandado. Por lo que dice ese documento, Cesario, es el hecho de, bueno, ya es verdad que el estado de alarma se suspendió ya en 2020, es decir, quiero recordar que allá por el mes de junio del año pasado se suspende y después se vuelve a imponer el estado de alarma, creo que fue ya en el mes de noviembre, si no me equivoco. Es decir, que Claro, durante ese periodo... pero Sí. también es la manera porque en la Constitución, el 116 de la Constitución dice que el estado de alarma se declara por el gobierno y luego cada 15 días tiene que ir al Congreso de los Diputados para que se lo autorice la prórroga del estado de alarma. Sin embargo, aquí se hace un invento, porque aquí hay una evolución. O sea, primero, el gobierno de la nación dice que se va a hacer cargo de todo, se va a hacer cargo del país. Dice que va a poner un mando centralizado y que se va a hacer cargo del país. Y ahí sí va cada 15 días a pedir autorización para el estado de alarma. Como llega un momento en el que ve peligrar esa mayoría estable que le otorga el estado de alarma, pues entonces aprueba un estado de alarma de 9 meses o de unos pocos de meses. Sí, Y entonces estado de alarma que decae precisamente el 9 de mayo, decae la semana que viene, ¿no? O en esta semana que estamos, perdón. el En esta semana domingo, que el estamos. domingo, el domingo. Claro. Entonces, el Estado no solo hace eso, el gobierno de la nación no solo hace eso, sino que
arbitra un sistema en el que lo que al principio dijo que iba a ser un mando centralizado, pues se divide en 17 regímenes. Y hay 17 comunidades autónomas que, como ya tienen la competencia en sanidad y ya tienen la competencia de los servicios de salud, pues y la competencia de los servicios sociales de la residencia, pues se le dice, mire usted, apáñensela ustedes como puedan, ¿vale? Ejerzan ustedes su competencia y yo les doy, con este estado de alarma, yo les doy el instrumento legal para que ustedes puedan, pues, confinar pueblos, confinar provincias, en fin. ¿Qué ocurre? O confinar por comarca. ¿Qué ocurre? Pues que el estado de alarma se va a acabar. Pues claro, y yo claro, es que hay también declaraciones, por ejemplo, el Lehendakari Vasco también ha dicho que necesitan el estado de alarma, claro, porque si tú quieres contener esto, si el sistema de contener esto, hemos llegado al acuerdo, o se ha llegado al acuerdo, o los expertos dicen que la manera de contener esto es confinando o manteniendo a la población que no tenga comunicación, que limitando la comunicación, limitando el movimiento. Para limitar movimiento no te queda más remedio que acudir como mínimo al estado de alarma, para limitarlo. Entonces, pues, a partir de ahí, claro. Perdona, Cesario, hay una cosa. ¿Al gobierno hay algo que le puede impedir prorrogar el estado de alarma? Creo que no, ¿no? ¿O sí? El Congreso de los Diputados. O sea, que si lo Claro, el estado de alarma tiene que aprobarle la prórroga del estado de alarma, se la tiene que aprobar el Congreso de los Diputados, es decir, porque que de el estado de alarma ahora mismo está declarado. Sí, de aquí al domingo habría posibilidad de convocar un congreso de urgencia para convocar una prórroga del estado de alarma. Por supuesto que habría la posibilidad, claro que habría la posibilidad, vamos, cuando hay esto es un tema fundamentalmente de voluntad política. Entonces, cuando políticamente se quiere hacer algo, se hace. Cuando políticamente se quiere hacer algo, se hace. Entonces, la cuestión es que aquí estamos asistiendo a unos vaivenes por parte de todo el mundo, porque también el año pasado el presidente de la Junta decía que no hacía falta el estado de alarma y ahora está suplicando que se prorrogue el estado de alarma. Entonces aquí los políticos que tenemos pegan unos vaivenes también que te quedas un poco alucinado, ¿no? Entonces, Cesario, ¿tú qué crees que puede pasar? Porque el Hora del Río al menos está al borde del cierre perimetral a fecha de hoy con el estado de alarma en la mano. Si el estado de alarma cae, habría posibilidad. No puede cerrar perimetralmente el pueblo. O sea, pero el Hora se podría cerrar el jueves y abrir el domingo, por ejemplo. Claro. Porque el domingo de el estado de alarma, que es el paraguas legal que permite limitar la libre circulación de los ciudadanos en el país. El estado de alarma limitaría en este caso, pues podemos decir, bueno, no el estado de alarma, que ya evidentemente la libre circulación, el poder reunirse libremente en cualquier sitio, el número de personas que quisieran, eso ya, en fin, también sería... El derecho a reunión, es que claro, es que el derecho a reunión también es un derecho fundamental, claro, es que estamos hablando de que el derecho a reunión no es como antiguamente, no es como en tiempo de Franco que hacía falta autorización previa para reunirse, es que el derecho a reunión es un derecho fundamental también, ¿no? Entonces, pues, sin el paraguas de un estado de alarma es complicado el poder, que yo vuelvo a repetir que yo veo en el estado de alarma un paraguas legal muy cortito, el que de verdad está pensado en la Constitución para limitar estos derechos, incluso suspenderlos, es el estado de excepción, no es el estado de alarma. Pero claro, ¿quién pone al país en estado de excepción? Es que el estado de excepción para un político son palabras mayores también. Claro. Es decir, que bueno, hablando en este caso de los bares y demás, sanidad sí podría entrar ahí, ¿no? Entiendo, ¿no? Hombre, claro, porque ahí no estamos hablando de un derecho fundamental. El hecho de que bares no es un derecho fundamental. Limitación de horarios, de reunión de mesas y todo eso. Claro, estamos hablando por normativa sanitaria, porque yo tengo las competencias en sanidad y tengo las competencias en cuando autorizo horarios comerciales y todo eso. Eso sí tiene una regulación. ¿Entiendes? Eso sí está regulado y eso no hace falta estado de alarma para regularlo. Eso no hace falta estado de alarma para regularlo. Sí, que ya lo vivimos en verano, en realidad. Ya lo vivimos en verano. Recuerdo que a la 1 habría que cerrar todos los bares y todos los sitios, ¿no? A la 1. Y a las 6 de la tarde nos hemos tenido muchos meses con los bares cerrados a las 6 de la tarde. Exactamente. Pero bueno, también con el paraguas del estado de alarma. César, ¿tú qué crees que puede pasar, ya desde el punto de vista personal? ¿Qué crees que puede pasar esta semana? ¿Tú crees que también el hecho de que hoy las elecciones en Madrid, una vez finalice también todo este jaleo político, también puede haber, no sé, se puede esclarecer algo de cara al fin de semana? Hombre, claro, el tema de las elecciones en Madrid también, porque los políticos viven pensando en las próximas elecciones, ¿no? Entonces, el tema de las elecciones en Madrid es un tema, y además como en Madrid se ha contrapuesto tanto,
se ha contrapuesto tanto el tema de la apertura, el tema de de tener abiertos los teatros, de tener abiertos los espectáculos, abierta la hostelería, lo ha contrapuesto tanto el partido que gobierna a los partidos de la oposición. Pues claro, los partidos de la oposición están como con la cosa de tal, ¿no? Pero bueno, si tú el domingo te quedas sin estado de alarma, la movilidad no la puedes restringir. O sea, tú puedes aconsejar, en ese caso puedes aconsejar, puedes decirle a la población que lo mejor por su salud es no moverse, es no ir a la playa, es no salir, pero tú no puedes obligar a nadie ni puedes multar a nadie. ¿Qué crees que va a pasar, Cesario? ¿Tú crees que puede pasar? De aquí o sea, ¿se limitarán los pueblos? ¿Qué va a pasar? Dependemos de cómo evoluciona la pandemia. Dependemos de cómo evoluciona la pandemia. Claro, es que también el tema es que hasta ahora la vacunación va demasiado despacio. También es que la vacunación va demasiado despacio. Ahora mismo se están vacunando, si no me equivoco, a la gente entre 60 y 70. Sí. Y eso es todavía poco porcentaje. Van solo 5 millones de personas, perdón, que llevan las 2 dosis de la vacuna. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que llega el verano, también hay presiones del sector turístico para que no nos tiremos otro verano en blanco. Es que la economía está muy perjudicada y la economía está muy para también, ¿no? Sí. Pues... A ver qué ocurre. Cesario, que mañana te espero en la tertulia, que ahondaremos mucho más en estas cosas. A ver mañana también qué ocurre con Madrid, a ver si se esclarece algo de aquí a mañana. Y bueno, pues mañana seguiremos ahondando en el tema este. Al menos gracias por este avance. Dios mediante. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, querido. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo, querido, un abrazo. Igualmente.